Hermanas, hermanos, he pedido que se ponga este video poco antes de la Santa Misa para agradecer a todos ustedes que siguen estas transmisiones, para recordarles que siempre pedimos por ustedes y también para agradecer a quienes nos han ayudado poniéndole like a la transmisión, porque esto es importantísimo. Cada vez que una transmisión recibe 1, 2, 3, 4, 5 likes, esto hace que la transmisión tenga mayor difusión. Así que no se conformen con verla, pónganle like para que esto pueda llegar a más personas. Recomienden mi canal si es posible. En segundo lugar, da las gracias a quienes nos han ayudado económicamente para que la transmisión siga de buena calidad. Pero ahora especialmente quiero recordarles que me he puesto en mente el proyecto de honrar a San José, este santo a quien Dios le puso a cuidar los dos tesoros más importantes del mundo, Jesucristo y la Virgen María. Por esta razón, yo creo que San José no ha sido siempre valorado como debe de ser y merece un homenaje que se pueda crear constantemente a través de un grupo escultórico o incluso varias obras dedicadas a San José que estén en el atrio de la parroquia. De acuerdo a lo que el cardenal me ha dicho, posiblemente hacia septiembre, agosto-septiembre, pueda yo regresar a catedral. Todavía esto no está totalmente afianzado. Puede ser que deje la parroquia, que siga en la parroquia al mismo tiempo y en catedral al mismo tiempo, que vaya a catedral. Esto se irá viendo poco a poco, pero yo se los iré comentando en el momento oportuno. Por ahora, quiero que pongamos atención en esta colecta para hacer la escultura de San José o el grupo escultórico. La escultora es una escultora de España, reconocida por su trabajo. Ella tiene obra en Tierra Santa y les muestro ya de uno de los diseños que está haciendo, solamente uno. Pongan atención en toda la delicadeza, en todo el cuidado. Claro, esto está hecho en barro, después se tendrá que pasar a la cera y finalmente al bronce. Pero este es el trabajo que se está haciendo para que vean que se trata de un trabajo muy cuidadoso. Creo que nuestra parroquia, ustedes y Dios merece, y San Josecito, un trabajo como este. Así que los que han ayudado y pueden seguir ayudando, gracias, Dios se los va a recompensar y San José también. Y los que nunca han ayudado, ojalá que recuerden que ninguna ayuda es pequeña, todas las ayudas sirven. Y aquí está la cuenta para que ustedes puedan hacer su depósito o también lo pueden hacer a través de el superchat que se da durante la celebración de la Santa Misa. Recuerden que San José es el patrono para tener una buena muerte. ¿Por qué? Porque él estuvo acompañado de María y de Jesucristo. Pidamos a él que nos ayude a tener una buena vida y también una buena muerte. Estoy seguro que si ayudamos a esta escultura, él nos va a ayudar a que sea así. Que Dios les bendiga y ahora la transmisión de la Santa Misa. Queridas hermanas y hermanos, con mucha tristeza hemos visto primero los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, después entre Palestina e Israel, y ahora se añade también Irán. Por esta razón yo los invito a que este domingo y durante muchos días pidamos en la Santa Misa por la paz en el mundo entero, para que sea el diálogo, el entendimiento y el respeto lo que permita que los pueblos, las naciones convivan y no sea la guerra. Pidamos por la paz en la misa de este domingo y durante muchos días más. Que Dios les bendiga y oremos todos por la paz. Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen,
Al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Ha vencido el Señor de la vida, derrotando el pecado de Adán, con su gracia y su sangre bendita, ha vencido al Cordero Pascual. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor victorioso aparece en el sol con inmenso esplendor, hoy y siempre en la Eucaristía, hoy y siempre en la comunión. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, primer día de la semana, domingo, día del Señor, y por lo tanto nos reunimos con gran alegría en este lugar que consideramos su casa. Bienvenidos todos los que están aquí en la parroquia y todos los que desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, España y otros lugares nos siguen a través de esta transmisión. Ustedes tienen un lugar especial aquí en este espacio y también en el corazón de un servidor. Todos formamos parte de una gran familia y todos estamos gozosos y llenos de alegría porque estamos en el tiempo de la Pascua. La vestimenta blanca del Papa, obispos, sacerdotes nos recuerdan, estamos de fiesta. Estamos celebrando que Cristo está vivo y seguirá vivo porque Él resucitó para siempre y sobre todo para tomarnos de la mano y llevarnos caminando hacia nuestro Padre amoroso. Sin embargo, nosotros no siempre estamos de la mejor manera y por eso, antes de acercarnos al altar del Señor, le tenemos que pedir perdón por nuestras faltas. Cada quien en silencio pida perdón por sus faltas. Tú que te hiciste hombre para salvar a la humanidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Absolución. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora glorifiquemos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 4. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío.
Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y salvar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes,
que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Queridas hermanas y hermanos, hoy en la primera lectura se nos muestra cómo los apóstoles empiezan a predicar a Cristo resucitado, pero al mismo tiempo denuncian una injusticia. Recuerda la primera lectura que cuando Pilato estaba a punto de liberar a Jesucristo, la gente pidió la libertad de un asesino. Y recordamos la circunstancia por la cual Pilato tenía que devolver la libertad a un prisionero. Recuerden que en aquel tiempo se celebraba la Pascua judía. ¿Y qué era la Pascua judía? El recordar que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto para llegar a la tierra prometida. Por esta razón, desde mucho tiempo atrás, cada vez que se celebraba la Pascua, era costumbre que los romanos liberaran a un preso para indicar esta libertad del pueblo. ¿Pero a quién se liberaba? Se tenía que liberar a un preso inocente de alguna manera. Y en este caso se cumple una injusticia porque en lugar de liberar a Cristo, que era el inocente, liberan a Barrabás. Situación que lamentablemente sigue repitiéndose en nuestros días. ¿Cuántos lamentablemente criminales son liberados y cuántos presos inocentes siguen permaneciendo en la cárcel? Pero más allá de recriminar de alguna manera a los apóstoles lo que han hecho los que mataron a Cristo, sobre todo predican que ha resucitado. Pero vamos a centrarnos hoy también en el Evangelio. Fíjense que desde los tiempos más antiguos la gente contaba historias de fantasmas. De hecho, la palabra fantasma es una palabra griega que significa aparición, en la que la gente dice ver a personas que en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos alma y cuerpo. Un cuerpo, como dice Cristo, con carne y huesos. Un cuerpo que no puede aparecer y desaparecer. Un cuerpo que no puede atravesar paredes. Un cuerpo que necesita alimentarse y descansar. Y en cambio, en la mentalidad común, los fantasmas son supuestos espíritus sin un cuerpo sólido real, o son almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, en forma de sombras o cuerpos translúcidos, o a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, principalmente lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. La creencia en los fantasmas, por lo tanto, no es algo nuevo. Ya existía en la época de Cristo y muchos creían en ellos, aunque nunca hubieran visto uno, como sucede en nuestro tiempo. Por esta razón, en el Evangelio de hoy encontramos esa palabra, fantasma, cuando Cristo se aparece a sus apóstoles, y la entendemos perfectamente porque ¿de qué otra manera se podría llamar a que un muerto que ha sido sepultado se aparezca en medio de sus amigos traspasando paredes? Esto, aunque podría parecer una noticia alegre, no dejaría de propiciar miedo porque vendría una pregunta en los apóstoles: ¿por qué y para qué se aparece Cristo? ¿Qué cosa quedó pendiente?
Y como en general se liga la palabra fantasma al miedo, nadie quisiera tener una experiencia así. Fíjense que al hablar de esto, viene a mi memoria la experiencia de una mujer allá en Estados Unidos, a la que por equivocación le informaron que su esposo había muerto en la guerra, y meses después, cuando el esposo regresó y tocó la puerta, la mujer, al verlo, se desmayó. Y luego confesó que no había sido el desmayo de alegría por ver al esposo vivo, sino por el miedo de ver a un muerto. En una situación semejante, creo que a muchos les pasaría lo mismo. Ver a un supuesto fantasma no creo que fuera para muchos lo más agradable. Por eso, Jesús entiende lo que pasa por la mente de sus discípulos. De por sí, los pobres estaban aterrados por la muerte de su maestro, aterrados por la persecución del Sanedrín contra ellos por ser seguidores de Jesús, aterrados por la amenaza de ser expulsados de la comunidad de judíos e incluso aterrados porque ellos también podían ser condenados a muerte por blasfemos. Quizás por eso, en su pedagogía divina, Jesús decide aparecerse ante los peregrinos de Emaús en la mañana del día de la resurrección como una persona completa, no como fantasma, sino como una persona completa con cuerpo y espíritu que camina con los peregrinos. Eso sí, con una apariencia distinta a la que había tenido antes, incluso en este caso sin las heridas de las manos que hubieran sido fácilmente visibles para los peregrinos. ¿Por qué los peregrinos no reconocen a Cristo? Porque ya no tiene la misma apariencia. ¿Por qué? Porque no tiene heridas ni manos, ni pies, ni aquí en la cabeza por la corona de espinas, ningún golpe, ninguna nada. Por eso precisamente no lo reconocen. Y es que Cristo a propósito dice, yo no quiero que me reconozcan por el cuerpo, quiero que me reconozcan por mis enseñanzas, quiero que me reconozcan por mis acciones, quiero que la gente no se fije en un cuerpo, sino en lo que enseño y en lo que predico. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Fíjense que a propósito de esto, las primeras imágenes de Cristo en la historia nunca lo representaron con cabello largo, ni con bigote, ni con barba. Nunca quisieron hacer un retrato de Cristo. Lo que querían hacer es, no te fijes en la parte externa de Cristo, quédate más bien en su parte interna. Así que la intención de Cristo no era solo aparecerse a los caminantes de Emaús, sino explicarles las Escrituras, para que a la convicción de su resurrección estuviera fundada no solo por los sentidos de aquellos peregrinos, sino también por lo que decía la Sagrada Escritura. Y una vez que lo ha logrado, una vez que les ha explicado a los apóstoles, a los discípulos en el camino de Emaús, y ellos estuvieron perfectamente claros en lo que Jesús les decía, cuando llegan a Emaús, ¿qué pasa? Se sienta a cenar con ellos y en ese momento desaparece. ¿Cuándo? Cuando los apóstoles ya tienen claras las Escrituras, cuando lo han reconocido por su predicación y no por el cuerpo que llevaba. El texto del Evangelio es claro. Jesús no es un fantasma, está vivo, puede caminar y comunicarse con ellos e incluso compartir la habitación y el pan. Acuérdense que al llegar a Emaús, Cristo toma el pan y en el momento en que lo parte, dicen, es Jesús, y desaparece. Sin embargo, no obstante la aparición con un cuerpo distinto y la desaparición después, los peregrinos de Emaús están seguros de que Cristo está vivo, ha resucitado, ha caminado con ellos y les ha explicado las Escrituras, por lo que no con miedo, sino con alegría, regresan a Jerusalén para contar su experiencia a los apóstoles. No les importó que ya haya sido de noche, regresaron desde Emaús hasta Jerusalén para llegar al cenáculo y decirles a los apóstoles, ha resucitado.
Fíjense qué interesante. Llegan primero los peregrinos antes de que se aparezca Cristo por primera vez en el cenáculo. Y es que es maravilloso que el texto del domingo pasado y del antepasado lo enriquecemos con el texto de San Lucas, que nos va mostrando otros episodios que no habíamos leído. Así que Cristo se aparece primero a las mujeres, después se aparece a los peregrinos de Emaús. Los peregrinos de Emaús llegan en la noche al cenáculo y les dicen a los apóstoles: se nos apareció Cristo. Y justo en ese momento entra la lectura del día de hoy. En el caso del Evangelio de hoy, como en el de la duda de Santo Tomás, a diferencia del camino de Emaús, Jesús sí aparece con la misma apariencia que tuvo en vida. Por lo que si los apóstoles tenían la certeza de que estaba muerto, no podía ser otra cosa que un fantasma. Es decir, si los apóstoles tienen en su mente: nosotros vimos este cuerpo clavado en la cruz, lo vimos con los agujeros en los clavos y atraviesa una pared y está aquí en medio de nosotros, ¿qué es? ¡Oh! Un fantasma. Eso es lo que los apóstoles piensan. Desde este punto, ese fantasma podía ser quizás solo su deseo de verlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el deseo de querer volver a ver a los difuntos hace que algunas personas digan que los ven o los oyen o huelen su aroma. O bien, de acuerdo a otros puntos de vista, sería solo ver su imagen o escuchar su voz, pero sin que tuvieran una verdadera presencia real. Y claro que esto los llena de miedo. Seamos honestos, como dije, el ejemplo de la señora del esposo de la guerra. Si ustedes estuvieran en su casa y de repente alguien, sin tocar la puerta, aparece en su cuarto, eso ya les da miedo. Y si ese que aparece es un muerto, la verdad, por mucho cariño que le tuvieran a aquella persona, esto les daría cierto temor. Y el miedo aumenta en los apóstoles porque, por una parte, miedo al fantasma, pero por otra parte miedo a ¿por qué se aparece? ¿Viene a reprocharnos algo? ¿Viene a castigarnos por algo que hicimos? El fantasma que podría venir a espantar a Pedro por haberlo negado, o a los apóstoles por haber huido y haberlo abandonado en el huerto de Getsemaní después de su aprehensión. Miedo al fantasma que viene a castigarlos por su cobardía. Y yo comento esto porque me imagino todo lo que podría pasar por la mente de los apóstoles. Porque a veces pensamos que simplemente, como en las películas, música celestial, se les apareció y ya todo estaba bien. No, yo no lo creo así. Y por eso les comenté la historia de la mujer que de pronto vio a su supuesto esposo muerto. Pero lo importante en el contraste en el Evangelio de hoy, la alegría de los peregrinos de Emaús que regresan a dar testimonio de que Jesús está vivo, el cariño de Jesús por sus apóstoles que se quiere hacer presente en medio de ellos para darles no solo la certeza de que está vivo, sino también de que aunque no lo vuelvan a ver físicamente, siempre estará con ellos, con nosotros, especialmente cuando comprendemos las Sagradas Escrituras. Dicho de otra manera, alegría en los peregrinos de Emaús, porque aunque se les desapareció y no sabían si ya lo iban a volver a ver otra vez, ellos ya tenían la certeza de que estaba vivo y había caminado con ellos. Por eso Jesús pide que lo toquen, que se convenzan de que no es un fantasma, e incluso, fíjense, para que entiendan que los fantasmas no comen, les pide que preparen algo de comer para él. Los fantasmas no comen pescado. Para los peregrinos de Emaús no fue fácil entender que él caminaba a su lado cuando se encontraban tristes, desanimados y sin entender las cosas, y sin embargo Jesús caminaba con ellos. Concluyendo, reconocer a Jesús caminando a nuestro lado, entrando a nuestra casa o compartiendo la mesa no es fácil.
Descubrir o encontrarse con Jesús es un proceso que se da muchas veces en medio de las dudas o de los miedos. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron cuando se les acercó en persona, caminaba con ellos y les explicaba las Escrituras. María Magdalena lo confundió con un jardinero, los apóstoles con un fantasma, y sin embargo, Jesús es paciente, respeta el proceso para creer de cada persona. A los discípulos de Emaús los escucha tristear, deja que se desahoguen en su pena, que cuenten lo sucedido, acepta la invitación que le hacen de quedarse y compartir la mesa. A María Magdalena le pregunta cuando se le aparece: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Y la llama por su nombre María cuando estaba fuera del sepulcro. A los apóstoles que estaban precisamente comentando lo sucedido en Emaús, les dice: la paz esté con ustedes. Era de esperarse que estos dijeran llenos de alegría: aquí está de quien estábamos hablando, es Jesús, el Maestro, el amigo. Pero no. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Y ante esa reacción, Jesús es paciente. No les echa en cara su poca fe. Por el contrario, los anima y les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y todavía más, se acerca a ellos con amor y ternura y les dice: miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y para que se convenzan de que está vivo, les pregunta: ¿tienen algo de comer? La enseñanza es clara. Ante la difícil situación del país, la pobreza, el narcotráfico, la inseguridad, la enfermedad, el desempleo, la migración, la corrupción, ante los problemas familiares, la falta de comunicación con los hijos, el no entendimiento con la pareja, ante las propias angustias y preocupaciones, ante el problema que cada uno de nosotros tenemos diariamente, es común que nos llenemos de miedo. Es difícil reconocer a Jesús caminando, trabajando, comiendo a nuestro lado. Y sin embargo, Jesús nos dice en el Evangelio: estoy vivo, estoy contigo, no estás sola, no estás solo, no teman, soy yo. Creo que precisamente la Sagrada Escritura nos recuerda que Cristo está aquí reunido en medio de nosotros. Y para que tengamos esa certeza, quiso quedarse, además de en su palabra, que cada vez que la escuchamos es como si Jesús nos animara, nos invitara a volver a tener fe. Cristo se hace presente en el pan y en el vino para tener un encuentro íntimo con nosotros. No tenemos que tomar el pan y el vino siempre. De hecho, es más complicado tomar el vino tantas personas, pero el Cristo está completo y pleno en el pan o en el vino. De tal manera que si comulgamos con una o con otra cosa, Cristo está totalmente en medio de nosotros. Así que, especialmente si aquí alguno, alguna, algunos o ustedes que siguen esta transmisión de repente se sienten solos, digan: Jesús está caminando conmigo. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora,
Invoquemos a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Decimos todos: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Ante el reciente ataque a Israel, pidamos al Señor para que sea el diálogo y el entendimiento el camino hacia la paz. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Y ahora, además de pedir por las intenciones de quienes siguen esta transmisión desde casa, los hospitales, desde cualquier país, pedimos también por las intenciones de todos los aquí presentes en un momento de silencio. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos ser signos y levadura de una humanidad nueva, pacificada por tu amor. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien trajo algo de despensa, puede acercarle en este momento al altar como una ofrenda a Dios y a nuestros hermanos que necesitan de nuestra misericordia. Los demás pueden sentarse. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la
humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la En este momento, los niños que no han hecho la primera comunión y los adultos que no pudieron comulgar pueden hacer la comunión espiritual diciendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora los que celebran algún aniversario matrimonial o cumplen años esta semana, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, también a los que celebran algún aniversario matrimonial. Escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie, oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de dar la bendición, como siempre, agradezco la presencia de quienes han venido a la parroquia, especialmente los que han venido por primera vez para participar de la indulgencia del Año Santo, pero a todos, también a quienes han colaborado con la música, a los lectores, a los acólitos y a quienes nos siguen a través de la transmisión. Y les quiero recordar que sigo empeñado en este homenaje a San José a través de las esculturas y los relieves que he mandado hacer a España. Fíjense, siempre les repito, ¿a quién encargó Dios cuidar los dos más grandes tesoros de este mundo, que son Jesucristo y la Virgen María? A San José. San José cuidó con mucho cuidado a estos dos personajes tan queridos por nosotros, y si nos encomendamos a Él, también nos va a cuidar y nos va a poder conseguir una buena muerte. ¿Por qué San José es patrono de una buena muerte? Porque cuando Él murió, ¿quién estaba a su lado? La Virgen María y Cristo. Aquellos a quienes cuidó, lo estaban cuidando también a Él. Así que imagínense, tener una buena muerte será tener a nuestro lado a la Virgen María, a Jesús y a José. Así que yo creo que este homenaje que le podemos rendir a Él también nos podrá ayudar a tener una buena muerte. No es fácil conseguir los recursos, no es fácil hacer la escultura desde España, trasladarla, la aduana, etcétera, pero ¿quién nos ha dicho que es imposible? Así que en nuestra parroquia tendremos una escultura de una escultora famosa, reconocida en España, que también ha puesto obra en Tierra Santa. Creo que nuestra parroquia lo merece, pero más que nuestra parroquia, San José se merece esto. Así que aquí le pido a Víctor que ponga nuevamente la cuenta de la parroquia para que nos ayuden y esto pueda ser más fácil. Gracias a los que nos han ayudado, no yo, San José se los va a recompensar seguramente. Gracias a los que nos han ayudado y vamos a continuar con esto. Y el video del principio de la misa lo va a seguir poniendo Víctor para quienes no estaban enterados de este proyecto. A todos los niños en este mes del niño, muchísimas felicidades. Ojalá que por lo menos un día del mes tengan un apapacho especial, reconociendo que son maravillosos. Y claro, si algún papá o algún padrino quiere regalarle un buen regalo a su hijo pequeñito, aquí está esta opción. El libro de cuentos para entender el Evangelio, que ayuda a que los niños comprendan la palabra de Dios, como dice el Evangelio. Conociendo las Escrituras, se siente a Dios más cercano. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Regina Celi letare, alleluia, qui aquet meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Los fantasmas no comen pescado. Con motivo de las vacaciones de Pascua, muchos niños pudieron convivir con su familia y conversar sobre diversos temas. Una mañana, Margarita le pidió a su papá que le hablara sobre la resurrección de Cristo. Oye, papá, ayer me platicaste que Jesucristo resucitó el domingo muy tempranito, que aunque era muy pesada, la piedra del sepulcro se abrió solita, y que cuando llegó la Virgen María, los apóstoles y las otras mujeres, solo encontraron el sepulcro vacío y las mantas que habían cubierto a Jesús. Pero, ¿qué pasó después? Mira, mientras eso sucedía, 2 discípulos de Jesús regresaban muy tristes a un pueblo que se llamaba Emaús. Sin que ellos se dieran cuenta, Jesús, con la apariencia de un peregrino o caminante, se les apareció y les fue explicando todas las profecías que decían que el Mesías tenía que morir en la cruz para salvar al mundo. ¿Y ellos qué hicieron, papá? Poco a poco fueron comprendiendo todo. Se dieron cuenta que Jesús no había fracasado en su misión, sino que al morir en la cruz había cumplido todas las profecías. Y lo más bonito de todo fue que cuando comprendieron todo, reconocieron a Jesús y se dieron cuenta que había resucitado. ¿Y lo abrazaron y toda la cosa? No lo abrazaron. Jesús les pidió que fueran a contarle a los otros apóstoles lo que habían visto y desapareció. Así que los caminantes de Emaús regresaron a Jerusalén muy deprisa para contarles a los apóstoles que Jesús había resucitado. Esos 2 discípulos sí que fueron dichosos de haber visto resucitado a Jesús. Vaya que sí, pero ahí no termina la historia. Pues síguele y no me dejes picada, papá. Ya voy, no seas desesperada. Mira, los 2 discípulos llegaron pronto a Jerusalén, buscaron a los apóstoles y les contaron su experiencia. ¿Y dónde los encontraron? Los encontraron en el cenáculo, el lugar donde habían celebrado la última cena. ¿Y qué pasó después, papá? Apenas habían recibido la noticia cuando Jesús se les apareció. Y todos se espantaron porque pensaban que se trataba de un fantasma. Pero Jesús no era un fantasma. Claro que no. Por eso primero trató de calmarlos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Pero como los apóstoles no podían creer lo que veían, Jesús quiso darles una prueba de que no era un fantasma y que estaba vivo. ¿Y qué hizo? Primero les pidió que lo miraran bien y que lo tocaran, pero como los apóstoles seguían dudando, les pidió que le llevaran algo para comer. Los apóstoles le llevaron un trozo de pescado y cuando lo vieron comer, comprendieron que no era un fantasma y se pusieron felices. ¡Qué bonito! Para que ellos no tuvieran miedo, sino confianza y creyeran que había resucitado, Jesús tuvo muy buenos detalles con ellos. Jesús no quería que nadie se quedara con dudas. Así es, y Jesús terminó diciéndoles: «Se han cumplido todas las profecías, todo lo que dijeron Moisés, los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados». Margarita se quedó muy contenta con la explicación de su papá. Los 2 dieron gracias a Dios por el perdón que les había traído Jesucristo y le pidieron que los acercara a Él cada día más. Hola, nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. También sabemos que se extravió según sus papás en aquel templo cuando tenía 12 años y también cuando vio la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos con el maravilloso templo, lloró porque predijo que aquel templo y toda la ciudad sería destruida. Pero algunos me han preguntado qué era el templo, cómo era, quién lo construyó, quién lo destruyó, etc. Y voy a aprovechar mi libro, que ya en tantas ocasiones te he mencionado, Pregúntale al Padre José, que tiene más de 230 respuestas. ¿Quién construyó el templo de Jerusalén y cuándo fue destruido? Este templo, llamado en lengua hebrea Beit Hamikdash, fue el más importante santuario del pueblo de Israel
y estaba situado en la explanada del monte Moriah, es decir, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Para que entiendas un poquito, mira, yo en este momento estaría en el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos veo a este lado el Monte Sión y hacia este lado el Monte Moriah. Muy bien, en esta parte estaría construido el templo, en la explanada del Monte Moriah. Se puede hablar de dos templos. La construcción del primero, porque al principio el Arca de la Alianza estuvo en una especie de tienda de campaña durante todo el recorrido del pueblo hasta que llegaron a Jerusalén, y ya en el tiempo del rey Salomón, hijo del rey David, se construyó el primer templo entre el año 969 y el 962 antes de Cristo, evidentemente aproximadamente. Si tú quieres saber cómo era, bueno, esta imagen te puede ayudar, pero en los capítulos 3 y 4 del libro segundo de las Crónicas se menciona. Los sacerdotes levitas y el rey podían entrar al templo a través de una gran puerta chapada en oro. Imagínate una enorme puerta de más de 10 metros de altura, chapada en oro, y tenía más o menos 4 metros de ancho. Tras esta puerta se encontraba el vestíbulo de entrada y después la estancia principal. La tercera cámara, es decir, la que estaba al fondo, se llamaba el Sancta Sanctorum o el Santo de los Santos. Se encontraba en la parte trasera, en un nivel más alto, había que subir algunas escaleritas y solo se podía acceder a ella precisamente a través de esa escalera que estaba siempre muy custodiada. En la parte más importante, en esta parte que te estoy diciendo, se encontraba el Arca de la Alianza, y a este lugar entraba solamente el sumo sacerdote, no podía entrar nadie más. Después de la muerte de Salomón, el templo sufrió profanaciones por las invasiones y la introducción de deidades sirio-fenicias. Se restauró durante los reinados de Ezequías y Josías, pero fue destruido en el año 587 por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, que llevó como cautivos a gran parte de los habitantes del reino de Judá. Así que en el año 587, Jerusalén, su templo, quedan totalmente destruidos y los que habitaban ahí son llevados a Babilonia, a lo que llamamos el periodo del exilio. Después del cautiverio, en el año 517, los persas autorizaron a los judíos a reconstruir lo que sería el segundo templo. Gracias a Ciro el Grande, que conquista esta área de Babilonia, permite que los judíos regresen a Jerusalén y les da incluso ayuda para que puedan reconstruirlo. Con las influencias helenísticas posteriores a Alejandro Magno, Antíoco IV Epifanes conquistó Jerusalén y colocó en su templo la estatua del dios griego Zeus. Así que una vez que regresaron del exilio, se restaura el templo, pero llegan los griegos ahora, y con este hombre Antíoco dice: este templo no me importa que esté dedicado al dios de los judíos, yo voy a poner aquí al dios más importante para nosotros los griegos, y coloca entonces la escultura del dios griego Zeus. Esto evidentemente va a causar malestar a los judíos, y esto va a comenzar una revuelta que es conocida en la Biblia como la revuelta o la rebelión de los macabeos. Precisamente el libro de los macabeos nos habla de esto que dicen los judíos: no es posible que los griegos estén pasando, no es posible que los griegos nos estén faltando al respeto, vamos a organizarnos. Y precisamente en este libro, a propósito, hay un personaje que se llama Judas Macabeo, y este nombre de Judas, por ser un líder tan importante, va a hacer que para tiempo de Cristo muchos les pongan a sus hijos el nombre de Judas. Por eso es que en tiempos de Cristo encontramos a Judas Macabeo, como líder, que
propicia que muchos pongan este nombre a sus hijos, y entonces tendremos a Judas Iscariote y a Judas Tadeo inspirados en este nombre. Finalmente, esta revuelta de los macabeos va a permitir que el país vuelva a tener cierta libertad y se vuelva a restaurar el templo a mediados del año 150 a.C. Con la ascensión de la familia Asmonea y la llegada de los romanos, el templo estuvo nuevamente amenazado de profanación hasta que en el año 20 a.C., 20 años antes de que naciera Cristo, el rey Herodes el Grande decidió restaurarlo y, respetando la planta física del edificio, mandó que se ampliaran todos los patios y añadió unos muros exteriores. Esta reconstrucción es la que ve precisamente nuestro Señor Jesucristo, porque Herodes el Grande, ya era mayor cuando nace Cristo. De hecho es el que quiere asesinarlo cuando los reyes magos le indican que ha nacido el rey de los judíos. La superficie de este templo que mandó restaurar Herodes aumentó hasta aproximadamente 500 metros de largo, 500 metros de largo por 300 metros de ancho. El patio interior del templo se rodeó por un muro formado por 3 capas de bloques de piedra cubiertas por vigas de madera de cedro. Posteriormente se añadió en el lado norte una edificación romana, que es la famosa Torre Antonia, donde Poncio Pilato condenó a Cristo. Tenemos que decir que al patio interior podían entrar los peregrinos y las masas de los fieles, pero el santuario, ya hemos dicho, estaba reservado solamente al rey y a los sacerdotes. Sabemos más adelante que los judíos se van a enojar contra los romanos y van a empezar una rebelión conocida como la rebelión de los Zelotes, que los llevó a la guerra contra el Imperio Romano. Los romanos dicen, sí, con que se quieren rebelar contra el gran imperio, y entonces va a llegar Tito con sus legiones. ¿Y qué es lo que van a hacer con Jerusalén? Pues van a destruir totalmente el templo, van a destruir la ciudad, de acuerdo a lo que Jesucristo había predicho. De aquella gran construcción solamente va a quedar un muro, una pequeña parte del muro occidental, que es lo que nosotros conocemos como el Muro de los Lamentos, ahí donde los judíos van precisamente a rezar, porque ellos dicen, si Dios nos dijo que iba a estar con nosotros mientras estuviera el templo, mientras esté esta parte del templo, aquí está la Shekinah, así le llaman ellos en hebreo, aquí está la presencia de Dios. Por supuesto que ellos esperan reconstruirlo en algún momento, pero ¿sabes qué? Después de que se destruyó el templo, los judíos tuvieron que salir huyendo, y cuando pudieron regresar en algún momento determinado, ya no pudieron hacer nada porque llegaron los musulmanes, y curiosamente, ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, sobre aquella roca donde estuvo el templo, ellos construyeron el templo de la roca, una especie de mezquita en donde alaban a Dios y donde ellos dicen que en una noche Mahoma subió al cielo y bajó con la redacción de lo que conocemos como el Corán. Para los musulmanes es, por lo tanto, un lugar totalmente sagrado, y para los judíos también, pero los musulmanes difícilmente van a permitir que los judíos construyan en este lugar un templo. Por eso este lugar es considerado el lugar más santo para los judíos, para los musulmanes y también de alguna manera para los cristianos, porque ahí Abraham, padre de la fe, mostró su fidelidad a Dios. Aunque para nosotros ya no es el templo de piedras el que importa, sino lo que nos dijo Cristo. Cristo es el verdadero templo, y Cristo y el Espíritu Santo nos convierten a nosotros en verdaderos templos de Dios. Espero que te haya ayudado a comprender un poquito más qué era el templo de Jerusalén, y recuerda que si te gustó, dale me gustó, compártelo,
Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que los siguientes videos te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga.